Hola amigos de Explora DF, bienvenidos a mi barrio. Hoy nos encontramos en la colonia Roma Norte, aquí es donde vivo yo, aquí viven todos mis amigos, soy famosa en todas partes, me siento bien. Si andas de noche por la Roma podrás ver a Alexis caminando o intentando caminar por ahí. ¡Cállate! Nos encontramos en la Fuente Cibeles, es un lugar, si le vas al Real Madrid y te clavas mucho en eso, vienes aquí a estorbar. También quiero decirles que así es como quiero yo andar, ya ahora que sea famosa, muy famosa, con leones jalándome en una carroza por el periférico. Es el Uber más caro, yo creo, un taxi de sitio de lujo. Vamos a visitar el Cine Tonalá, que es mi casa también donde hago stand-up. Hoy todo se trata de mí porque lo necesito. Vamos a ir al Mercado Roma, es un lugar donde hay mucha oferta gastronómica, así como otros lugares padres que ver. También vamos a visitar La Gatería, que es el primer cat café en México. Son muy famosos en Japón. Yo fui, la gente ya es rara, pero chida. La Roma es conocida por su oferta artística. Vamos a ir a la Galería Arronis, un lugar de arte contemporáneo. Voy a ver cosas y las voy a entender todas. Y también visitaremos el Hotel Boutique La Valise, que es uno de los hoteles en donde se han quedado grandes estrellas como John Malkovich. ¿John Malkovich? Sí, John Malkovich. Wow. A ver si está. Y también vamos a ir a un gimnasio. Hay un gimnasio al que nunca voy, que es el de físico. Sí. Aunque tengo un gran físico. Pero hay gimnasio de arte. El músculo mental. Bueno, esto es Explora DF con Alexis y Juan. ¿Por qué estás fajado así? ¿No traes un cinturón? Porque así está, no rompo un negro aquí. Se ve mal. Se ve bien. Arronis, arte contemporáneo. Localizado en la Plaza Río de Janeiro 53, esta galería abrió sus puertas en octubre del 2006 con el interés de trabajar con una nueva generación de artistas de México y Latinoamérica. Enfrente de la Plaza Río de Janeiro se encuentra la Galería Arronis, un lugar donde puedes encontrar el arte contemporáneo muy notable y muy nuevo. Contamos con Gustavo Arronis, que es el mero aquí, es el dueño de esta galería. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por venir, bienvenidos. Aquí estamos enfrente de una pieza, ¿no? La pared es parte de la exposición, ¿verdad? Exactamente. En la parte en la que estamos es la sala de proyectos de la galería, donde presentamos piezas que no son tradicionales y que juegan con el espacio. ¿Cuál es el enfoque que tiene tu galería? ¿Cómo es que llegas a ponerla y cómo ha evolucionado? De alguna manera me di cuenta que los artistas que tenían más o menos mi edad, en ese momento en el que yo estaba terminando la carrera, pues no tenían una representación en galería. Entonces la intención de abrir la galería fue darles un espacio comercial y para crear seguir sus carreras, crear sus carreras, darle seguimiento a sus carreras a esta generación. Entonces esa fue como la primera intención, lo cual define en gran mayoría lo que es la galería. La mayoría de artistas son mexicanos, sin embargo se han ido incluyendo sobre todo latinoamericanos. Por ejemplo, el artista en el que estamos ahorita en la exposición es venezolano. Oye, y por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de la exposición que está en la otra sala? La exposición es la fase 1 de un proyecto que llevamos haciendo ya un año con Mark Powell, que es un fotógrafo gringo que vive aquí hace unos 15 años. Mark fotografía una propiedad previamente adquirida y bajo la venta de la imagen, es decir, la fotografía de la casa, se transfiere la propiedad. Entonces, la fotografía le da valor a la casa que en ese momento ya no la tenía, ¿no? Por ser. Y después esta es la exposición de un proyecto que viene después, que es utilizar estas 4 casas que compramos para un proyecto de residencia de artistas, donde el artista no se va a quedar a dormir en la casa, pero sí la va a utilizar como material de trabajo. Ok, muy interesante eso. El arte contemporáneo es algo que hay mucho en la ciudad. ¿Y qué le aconsejarías a la gente que tiene curiosidad por ver el arte contemporáneo, arte conceptual? Pues hoy en día hay muchos eventos que suceden donde todas las galerías nos unimos, ¿no? y abrimos en ciertas fechas todos al mismo tiempo. Entonces yo creo que eso es una oportunidad para que la gente que normalmente tiene este estigma o miedo de entrar a una galería pueda venir. Hay mucha gente circulando, entonces se vuelve más familiar, ¿no? Las galerías tratamos de también poner un texto sobre la exposición que si te da miedo preguntar, pues es recomendable leer qué pasa. Claro. Y ya te permite como entender la obra de otra forma, ¿no? Claro, sí. Pues muchas gracias, Gustavo. Vamos a seguir curioseando. Gracias. Bueno, a mí me parece muy interesante esta pieza porque demuestra el contraste entre la naturaleza, ¿no? Y la casa que está siendo devorada un poco por la naturaleza, porque es muy poderosa. Y Juan, ¿tú qué haces?
Esto está súper heavy, es así como una intervención del espacio acerca de la energía y nuestra dependencia en los combustibles fósiles. Juan, ese es el contacto de luz de aquí de la galería. ¿Qué estás haciendo? Ah, sí, sabía, es broma, pero es la foto, ¿eh? Está padre. La Gatería. Sobre Tabasco 337B. Esta es la primera boutique para gatos del Distrito Federal. Este es un espacio acogedor y confortable para los amantes de los felinos. Inaugurado en julio del 2012, cuenta con productos importados de las mejores marcas o elaborados por ellos mismos. En Tabasco, casi esquina en Oaxaca, se encuentra La Gatería, un lugar donde puedes venir y llenarte de gatitos, tocar gatitos, acariciar gatitos y tomarte un té. Llenarte de amor como no existe otro en este mundo. Yo que soy la loca de los gatos, se los puedo decir. Nos encontramos aquí con Esther, que es la dueña, la originadora de la única gatería en la Ciudad de México, ¿no? Sí, bueno, tenemos la tienda, la boutique de artículos para gatos desde hace 3 años en esta misma ubicación. Entonces, pues aquí tienen un café donde pueden venir a tomar algo ligero, a comer rico. El menú es vegetariano. Exacto, y los gatitos que tenemos aquí están en adopción. ¿Cómo funciona este sistema de adopción de los gatos? ¿De dónde salen? ¿Cómo llegan aquí? Bueno, nosotros no somos refugio. Entonces, para empezar, no recibimos gatos de cualquier persona. Claro, no puedes llegar así. Trabajamos con ciertos refugios autorizados a quienes les pedimos que nos entreguen a los gatos sanos, totalmente sanos, vacunados, esterilizados. Increíble. Porque aparte son gatos adultos que de otra manera no encontrarían un hogar. Claro, y en la parte de la tienda, ¿qué productos ofrecen? Rascadores, areneros, camitas, alimento, bebederos para que tomen mucha agua, comida, premios, juguetes electrónicos, catnip, por supuesto. Para que el gato se ponga... ¿Para qué sirve el catnip? Es una hierbita que es una menta, es totalmente inofensiva, pero a los gatos les causa un efecto muy, muy especial. A la mayoría, al 90% de los gatos, les da una sensación de euforia. Se retuercen en el piso de felicidad. Así es. Sí. También veo este espacio de los gatitos es como un cuarto para gatos. Nunca había visto una cosa así, ¿no? Tiene sus niveles, diferentes niveles. Claro, tiene zonas para que los gatos, cuando se harten de la gente, cuando está muy lleno el lugar, que suele suceder los fines de semana, pues que puedan ellos escapar, ¿no? Y verte desde las alturas y estar más tranquilos. Sí. Y este es como el departamento de los gatos, ahí es donde duermen. No. Esos agujeros son sus areneros. Ese es el baño. Es el bañito. Ellos viven aquí, o sea, hay camitas, si te fijas, por todos lados hay camitas. Aquí duermen y todo. Aquí viven, yo digo que es como su zona de Disneylandia mientras se encuentran una casa. Claro, qué delicia. Felicidades por este proyecto tan increíble. Gracias. Y vamos a seguir dando una vuelta por la gatería. Gimnasio de Arte Escuela. Ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón 185, este espacio independiente impulsa la educación artística, vinculando a diferentes sectores de la sociedad con los medios de producción artística contemporánea. Nos encontramos en el Gimnasio de Arte Roma, sobre Álvaro Obregón. Es un lugar donde artistas y gente que quiera aprender puede venir aquí y ejercitarse en esta onda. Nos encontramos con Edith Cota y Diana Cano, que son parte del equipo de Gimnasio de Arte Roma. Bienvenidas a Explora DF. Gracias por venir. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Gimnasio de Arte? Bueno, Gimnasio de Arte es una escuela de fotografía y de artes visuales que está enfocada a desarrollar también trabajo autoral, que es súper importante. Trabajo autoral te refieres a que la gente viene aquí, puede aprender, ¿no? Exacto. Fotografía, artes visuales y ponerlas en práctica. Sí, exacto. Crear obra. No solamente se enfocan como enseñar la técnica, sino que también enseñamos todo lo que se compone el medio fotográfico y cómo la manera también de nosotros empezar a generar obra. A ver, Edith, ¿tú? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Bueno, yo estoy en el área de administración y también de vinculación educativa, y así es como lo comentaba Diana. Gimnasio de Arte y Cultura es un espacio dedicado a la promoción, difusión y enseñanza de las artes visuales. Y, digamos, existe como un
una carrera o solamente son talleres? ¿De qué duración, distintas duraciones, cómo funciona? No tenemos la carrera como tal, una licenciatura en fotografía, pero contamos con el diplomado de fotografía que ya también, bueno, ya varias generaciones lo han cursado y bueno, este diplomado tiene una duración de 60 sesiones, son 4 bloques. Y eso del gimnasio, ¿por qué es un gimnasio? ¿Por qué no una escuela o un taller así? ¿Por qué la diferencia? ¿Qué es lo que lo hace un gimnasio? Se toma esta idea antigua de gimnasio, de donde ejercitas el espíritu, la mente, entonces también aquí ejercitas la creatividad. Y hay colaboración con tus compañeros, hay retroalimentación, o sea, es como en el gimnasio cuando te ayuda alguien mientras estás subiendo la pesa esa gigante y hay alguien que te tiene que cuidar de que no te partas la cara. Oye, Diana, ¿y qué tipo de alumnos hay aquí? ¿Cuál es el cuerpo estudiantil? Había grupos en donde estaban conformados de actores, de biólogos, de informáticos. Yo estudié sociología, por ejemplo, Edith Comunicación. Era un grupo demasiado diverso y también hay mucha gente que varía en edad. O sea, pueden venir desde 15 años hasta, no sé, 60. Y Diana, yo tengo vi una que tienen un punching bag ahí en el pasillo. Sí, claro. Es para cuando te batean los proyectos, ¿no? ¿Por qué no me diste la beca del Fonca y a pegarle? Totalmente, ¿no? Sí, funciona bastante bien. Liberar estrés. ¡Wow! Pues ya conocieron el gimnasio de arte. We are the world. A esta pieza la titulo Cleto Reyes. Es la última que hice cuando estaba en Argentina. Ahora en Buenos Aires representa mi corazón porque está golpeado por la vida, por los hombres malvados. ¿Cómo sos? ¿Qué haces? Estoy haciendo la curaduría para meterlo a la galería de Instagram.